Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal Fejos Oracle. Hoy vamos a tener una lectura dirigida específicamente al área de trabajo de cada signo. Vamos a ver cómo están las energías relacionadas al trabajo y vamos a comenzar con Aries. Aries, tu carta es el Paje de Oros. El Paje de Oros nos está alertando de la llegada de una idea que va a ser de beneficio para ti, va a ser de beneficio financiero. Esta carta también nos habla de educarnos, nos habla de tomar tal vez algún curso, de tomar algún tipo de enseñanza, sobre todo relacionado en el área de las finanzas. Si has estado pensando en entrar en el mundo de las finanzas, inversionista, tal vez banquero, broker de la bolsa, esta carta nos está diciendo que si tomas algún curso relacionado a eso, te va a ser mucho más fácil entrar, te va a ser mucho más fácil entrar en esa línea de trabajo y va a ser de muy buen beneficio para ti financieramente. Nos habla también de conseguir financiamiento para algún tipo de proyecto, nos habla de financiamientos que tal vez has estado esperando y que se han retrasado. Es una buena carta, son buenas noticias relacionadas con los negocios y el trabajo. Y vamos a ver qué tenemos para Tauro. Tauro, tenemos el 7 de copas. Tauro, el 7 de copas nos habla de decisiones, nos habla de que debemos tomar tiempo para tomar la decisión correcta. Como ves, el 7 de copas tiene copas buenas y copas malas, si podemos así decir. Este 7 de copas nos está diciendo que con las decisiones correctas vas a obtener éxito, vas a obtener lo que quieres, vas a obtener tus metas, pero con la decisión equivocada vas a hacer un total fracaso. Así que toma tu tiempo antes de pensar nada. Esta carta también me dice que antes de tomar ninguna decisión, hables. Por ejemplo, si estás cansado del trabajo que tienes, si quieres buscar un trabajo que te dé más paz, que te dé más tranquilidad, porque tal vez donde estás ahora el jefe te está haciendo la vida imposible, antes de irte, siéntate y habla con el jefe. Muchas veces son malos entendidos, muchas veces la actitud del jefe viene por un chisme, por alguien que lo está poniendo en tu contra. Así que antes de hacer ningún movimiento, ve y habla con la persona que está teniendo problemas contigo. Te va a ser de beneficio, tal vez se arreglan las cosas y no vas a tener que moverte. Y nos vamos con Géminis. Géminis, tu carta es la Reina de Oros. Una excelente carta, Géminis. Nos está hablando de paz y tranquilidad en el área de las finanzas. Nos está hablando que el trabajo que tienes es un trabajo que está siendo bien remunerado. Y si no lo está haciendo, esta carta te está diciendo que este es tu momento de ir y pedir un aumento. Este es un momento de ir y pedir mejores condiciones de trabajo, mejor pago. Esta carta nos habla de estabilidad, nos habla que en el trabajo que estás ahora estás muy estable. Y no te aconseja moverte de ahí. Solamente si estás teniendo dificultades financieras, igual ve y habla con tu jefe, preséntale algún tipo de proyecto que pueda hacer que puedas ganar más dinero, pero estás en una buena posición, estás estable en el trabajo. Lo que sí aconseja esta carta es tomarse un tiempo de descanso, cuidar de tu salud mental. Muchas veces nos enfocamos tanto en mejorar nuestra carrera, en llegar al punto donde queremos en nuestras carreras o en nuestro trabajo, que nos olvidamos de cuidar de nosotros mismos, nos olvidamos de tomarnos un tiempo de descanso. Este es un buen tiempo para descansar. Y nos vamos con Cáncer. Cáncer, tu carta es la Emperatriz, otra excelente carta. Esta carta también nos está hablando de estabilidad en el trabajo, pero nos está hablando de una estabilidad a largo plazo. A diferencia de Géminis, de la estabilidad que nos está hablando es una estabilidad temporal, una estabilidad tal vez de unos 4 o 5 meses. Pero esta carta nos está hablando de una estabilidad por años. Nos está hablando de que has llegado a un punto en tu trabajo, en tu carrera, en tu negocio, que te va a asegurar que por un buen tiempo vas a estar estable, vas a estar bien, siempre y cuando no tomes decisiones a la ligera, siempre y cuando no tomes decisiones sin el consejo de las personas correctas, de las personas que te pueden decir qué es lo que está bien y lo que está mal. Muchas veces hacemos inversiones basados en una corazonada, en lo que creemos, y no pedimos a expertos, a personas que saben de ese negocio, no pedimos opinión, no pedimos que nos dé una guía. Esta carta nos habla de eso, nos habla de guiarte por personas que saben, por personas que pueden ser punteros en ese ámbito o en esa rama del negocio que quieres hacer, que quieres expandir. Busca siempre ayuda, busca que los expertos te indiquen y te lleven por el lugar correcto para que puedas tener éxito. Pero ahora mismo otra vez te está hablando de una buena posición, te está hablando de estabilidad por mucho tiempo. Y nos vamos con Leo. Leo, tu carta es el 10 de copas. Leo, esto está hablando también de gran estabilidad en el trabajo, nos está hablando
de llegar a todas tus metas, de cumplir tus deseos en el área laboral. Así que sigue haciendo lo que estás haciendo y cuida de tu parte emocional. Pero Leo, aunque estés en este ciclo de gran prosperidad, tienes que balancear las cosas. No puedes irte a los extremos, no puedes dedicar todo el tiempo al trabajo. Esta carta también nos habla de balancear trabajo y familia. Para que seas exitoso tienes que encontrar ese punto medio que te va a permitir ser exitoso, llevar hacia adelante tu negocio, pero también estar en armonía con tu familia, también llevar a tu familia hacia adelante. Y nos vamos con Virgo. Virgo, tu carta es el 3 de bastos. Esta carta, Virgo, nos está diciendo que ya estás listo para dar el paso, ya estás listo para tomar esa leap of faith, ya estás listo para ese salto al vacío que has estado planeando por mucho tiempo. Siento que tienes todo planeado, siento que tienes ya todo lo que podías tener en tu mente, todo lo que podías planear en tu mente ya está, solo lo que te falta es ejecutar la idea. Es una idea que va a tener buenos resultados, es una idea que está diciendo que está bendecida por Dios, estás basándote en experiencia, estás basándote en cosas que has aprendido, va a ser de mucho provecho para ti y para las personas que te rodean. Así que es el momento de dar ese salto, es el momento de ejecutar esa idea que estás teniendo. Suelta el pasado. Esta carta también nos está hablando de como de una espada de doble filo. Por un lado tienes la experiencia y esa experiencia te va a ayudar a no cometer los mismos errores que cometiste en el pasado, pero por el otro lado tienes miedo por esos mismos errores que cometiste. Así que confía en ti, confía en tu sabiduría, confía en lo que has aprendido y da el salto porque todo te va a salir bien. Y nos vamos con Libra. Libra, tu carta es el diablo. Esta carta nos está hablando de estar atados a trabajos, de estar atados a cosas que no nos satisfacen. Libra, si en este momento estás en un trabajo que te está quitando más de lo que te está dando, pues es hora de ver si vale la pena seguir ahí, si vale la pena el sacrificio. Esto también nos habla de la persona que es un workaholic, que es una persona que trabaja constantemente, que no sabe cuándo parar, no sabe encontrar ese balance entre descanso, trabajo y familia. Tienes que trabajar duro para que tu negocio o para que tu trabajo salga adelante, pero también tienes que descansar, tienes que compensar una cosa con la otra. Esta carta nos está hablando de esa obsesión que no es saludable, de trabajo. Salte un poco de eso y otra vez mira a ver si ese trabajo que estás haciendo ahora mismo de verdad te satisface, de verdad te conviene. Si no lo estás haciendo, pues eres libre de soltarte. Si ves aquí, las dos figuras que están bajo el diablo no están amarradas a él. Ellas tienen la habilidad, tienen la fuerza para poderse soltar en cualquier momento. Las ataduras que tienen son ataduras mentales, es miedo más que todo. Y nos vamos con Escorpio. Escorpio, tu carta es el 7 de espadas. Escorpio, si estás teniendo algún tipo de proyecto, si estás teniendo en mente algún tipo de proyecto que quieres desarrollar, pero que todavía no has comenzado a poner las primeras piedras, pues no lo comentes. Solo busca la ayuda de los profesionales, porque esta carta nos habla de robo de ideas. Cuidado a quién le dices lo que quieres hacer, cuidado a quién le propones tal vez que sea un partner de negocios. Esto no es un buen momento para tener un partner de negocios. Mejor empieza el negocio solo y si más adelante cambia esta energía o si más adelante necesitas de verdad tener a alguien que te acompañe en este camino, pues ya veremos, pero ahora mismo no es un buen momento para eso. Tú tienes los recursos, tanto financieros como la experiencia para hacer ese proyecto que tienes. Si estás trabajando, si trabajas para alguien, cuidado de chismes en el trabajo, cuidado de compartir informaciones tal vez que son privilegios de la compañía, cuidado con quién hablas porque te puede poner en problemas. Así que Escorpio, mantén callado todos tus planes, mantén callados tus deseos. Y nos vamos con Sagitario. Sagitario, tu carta es el 4 de espadas. Sagitario, el tarot te está diciendo que es tiempo de descansar. Tienes que tomarte un break. Si no lo tomas a las buenas, lo vas a tomar a las malas. Es tiempo de que descanses, es tiempo de que tomes unas vacaciones. Yo sé que estás tratando de compensar por las pérdidas que tal vez has tenido en el año pasado por el asunto de COVID, de la pandemia, y entonces esto te está trayendo demasiado estrés, estás sobrecargándote demasiado con trabajo y es necesario que tomes un descanso. Esta carta nos habla que por demasiado estrés, por demasiadas preocupaciones, puedes verte con una enfermedad, puedes verte en la cama por un tiempo, así que relájate, descansa.
haz algún tipo de meditación, haz algún tipo de hobby, algo que te saque las preocupaciones de la mente por un tiempo. Y súper importante, necesitas tomar vacaciones. Toma vacaciones, descansa y cuando regreses vas a virar recargado, vas a virar listo para hacer más de lo que estás haciendo ahora. Y nos vamos con Capricornio. Capricornio, tu carta es el 2 de copas. A diferencia de lo que le estaba diciendo Scorpio, esta carta te está diciendo que es un excelente tiempo para buscar un partner de negocios, para buscar una persona que sea parte de tu negocio, un inversionista, alguien que te pueda ayudar tal vez a mejorar el negocio. Esta es una carta también que nos habla de la firma de contratos, que nos habla de sociedades, y van a ser sociedades buenas, va a ser algo que va a ayudarte a adelantar tu negocio en vez de atrasarlo. Es un excelente tiempo para buscar esa persona que te va a complementar en el negocio. Cuidado con que sean personas de la familia, es mejor que sean amistades, que sean gente que no tiene nada que ver contigo emocionalmente, porque puede terminar en desavenencias, en problemas. Y nos vamos con Acuario. Acuario, tu carta es el paje de espadas. Esto nos habla de la resolución de un problema por el que has estado pasando en el área de trabajo. Es una resolución que te llega a través de una información. Alguien te va a dar la información que necesitas para poder resolver ese problema. Probablemente va a venir de una persona joven, tal vez de una persona que está por debajo de ti, es uno de tus subordinados en el trabajo. Esta persona te va a dar la solución a ese problema que estás enfrentando ya por algún tiempo. Así que ábrete a las cosas que tienen otras personas que decirte. No creas que porque tienes experiencia tú eres la persona que tiene la verdad absoluta. Así que sé un poco más humilde y escucha a lo que te tienen que decir las otras personas. Y nos vamos con Piscis. Piscis, tu carta es el 3 de copas. Piscis, el 3 de copas nos está diciendo que entras en un excelente ciclo, un ciclo de celebraciones. Hay estabilidad en el trabajo, todo está saliendo bien, todo está saliendo como has estado deseando. Y esta carta también nos habla de rodearte de personas que te puedan ayudar. Socializa más con las personas de tu trabajo, socializa más con las personas que te rodean. Ellos te pueden ayudar a mejorar, te pueden ayudarte a conseguir un mejor puesto, pueden ayudarte a subir en la escala del trabajo. Eso es importante, Piscis, sé un poco más abierto y escucha también a las personas que están a tu alrededor, sobre todo las personas que tú sabes que te desean el bien, sobre todo tu familia. Escucha porque tienes el apoyo de ellos, ya sea en el trabajo que estés o en el tipo de negocio que quieras abrir. Si quieres abrir algún tipo de negocio nuevo, es una carta también que dice que va a tener triunfo, que va a salir bien, así que no tengas miedo y esto es un buen tiempo para empezar nuevas ideas, para empezar nuevos negocios. Tienes el apoyo de las personas que necesitas para que todo tenga un buen término. Y muchas gracias a todos ustedes por haber regresado a ver y escuchar nuestras lecturas. Espero que estas lecturas les estén trayendo algún tipo de valor a su vida, y si lo están haciendo, por favor recuerden darnos un like, y si no lo han hecho todavía, por favor suscríbanse. Es una excelente forma de ayudarnos a seguir creciendo el canal. Y si creen que este mensaje le va a ser de ayuda a alguna persona que ustedes conozcan, pues por favor compartan estos videos para que otras personas también se beneficien. Muchas gracias por todo y tengan un excelente día.